padre, usted no se imagina, se me fue el dolor que tenía en la espalda hace muchos años que ni que el médico había conseguido. El que está haciendo el yoga está dejando en la práctica de esta gimnasia, comillas, deja de ser católico. ¿Por qué, padre? Qué escándalo lo que usted dice. No vamos a hablar de autores católicos que hablen del yoga. Vamos a hablar de autores que defienden el yoga y que lo promueven. Es verdad que hay personas que dicen, padre, yo no creo en estas cosas de la brujería. Mientras tú no le hagas caso y no creas, no te va a hacer efecto. Es mejor que no entienda el lenguaje del yoga. Su ignorancia le impide objetar y resistirse, ya que la práctica del yoga constituye un culto ritual en el reino espiritual. Muy estimados amigos, Salve María. Bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Para esta ocasión hemos preparado un tema muy actual que llama la atención sobre el engaño del yoga. ¿Qué hay de verdad en eso? Confusión en muchos católicos, ingenuidad, cuántas cosas. Y para ello hemos invitado al Padre Mauricio Galarza que nos acompaña en esta ocasión. Bienvenido, Padre Mauricio. Muchas gracias, hermano Marcelo. Vamos a iniciar rezándole, si le parece, un Ave María para poder prevenir, pedir a la Virgen que la gente no caiga en este engaño que afecta nuestra fe. Vamos a ver cómo directamente va a afectar nuestra fe católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Mauricio, ya tuvimos algunos programas en los cuales se trataba sobre el yoga, el origen, pero siempre hay inquietudes porque si bien es cierto que hay amigos que se están integrando a este canal y nos están acompañando, siempre hay novedades. Entonces, pues para que usted nos ilustre un poco sobre eso, padre. Sí, hermano Marcelo, bueno, usted recordará que cuando nosotros estamos iniciando nuestro canal, aparecían personas comentando, por ejemplo, en las intenciones de la misa, haciendo, digamos, referencia a sus parientes para que en la misa se coloque por ellos, en las intenciones de la misa, parientes difuntos, etc. Hay de todo, ¿no? Y recuerdo una vez que en alguna homilía pues hablábamos sobre el peligro del yoga. Todavía no habíamos hecho un programa sobre este tema. Y aparecieron varias personas católicas, claro, estaban siguiendo la misa, pues. ¿Cómo es posible que condenen el yoga? Yo hago yoga y el yoga una maravilla. Sí, es una terapia, padre. Usted no sabe cómo me hace un bien enorme. Por ahí me han recomendado. Claro. Y ese es el problema. Que ¿para qué busca la gente estas cosas? Para tener paz, supuestamente. Curarse de los nervios, de las ansiedades, de las depresiones. Y no sé si usted ha visto, hermano Marcelo, pero cantidad de médicos, sobre todo, psicólogos, psiquiatras. Cualquier dolencia que usted tenga, si a usted le duele el diente, también haga esto y haga yoga. Como hay inclusive cosas que hasta que no tienen nada que ver, ¿no? Pero es una cuestión generalizada. Y los médicos mandan a hacer yoga. ¿Por qué yoga? ¿Por qué necesariamente yoga? Pero, padre Mauricio, ¿es una terapia o es un lenguaje el yoga? Bueno, entonces a eso vamos a tocar este tema. Porque nosotros hemos argumentado, y con buenos autores, de que el yoga no es apenas una práctica de una gimnasia que me trae relajación. Es una práctica espiritual y que tiene que ver con creencias orientales, en concreto de la India, de los hindúes, y que es un lenguaje espiritual. Es decir, el que está haciendo el yoga está dejando en la práctica de esta gimnasia, comillas, deja de ser católico. ¿Por qué, padre? Qué escándalo lo que usted dice. Bueno, vamos a ver. No vamos a hablar de autores católicos que hablen del yoga. Vamos a hablar de autores que defienden el yoga. Y que lo promueven. Lo promueven, hacen proselitismo. Y aquí vamos a citar un libro de un autor llamado Norman Schoeman, que se llama La tradición del yoga en el Palacio de Mysore. Esta obra está en inglés
Pero miren lo que este hombre dice. Él inicia así el libro. Es increíble, es impresionante. Dice, el yoga es un lenguaje corporal espiritual de la India. Es una liturgia conmovedora. Fue desarrollado como una práctica espiritual para unirse con lo divino hindú y como un rito religioso para adorar lo divino de la religión hindú. Para algunos amigos, el término liturgia lo escuchan, los que asisten a la misa, la liturgia eucarística, la liturgia de la palabra, pero bueno, el término liturgia son todos esos signos visibles, sensibles, que hacen parte del culto. Ujú. Cuando la persona va a la iglesia, entonces el incienso hace parte de la liturgia porque se le tributa a Dios, y así un sinnúmero. Entonces, para tener en cuenta eso que es una liturgia. Porque esto está dirigido a los católicos. Tal vez no católicos, pero de origen cristiano. Podrían adoptar también, hacer caso de estos consejos, prevenirse, como estamos haciéndolo ahora con estas palabras de este podcast. ¿Qué es lo que este hombre enseña, pero que él repite lo que los hindúes dicen y lo hacen? ¿Qué es el yoga? Dice. Entonces es el lenguaje corporal espiritual de la India. Y aquí viene a hablar de las posturas o lo que le llaman las asanas, ¿sí? Este autor y muchos otros dicen lo mismo, y así es la fuente de esta creencia del yoga. Las posturas corresponden a las formas corporales en que se encuentran los ídolos de la India. Los de la India adoran muchos dioses. Y aquí vamos a recordar, todos los dioses de los gentiles son demonios. O sea, todos aquellas divinidades que son adoradas fuera del catolicismo. En el catolicismo tenemos un solo Dios al cual le debemos adorar. Uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que nos enseña el catecismo. No son tres dioses, es un solo Dios. En la India y en muchos otros lugares de Oriente, y no solo ahí, tienen miles y miles de divinidades o dioses. Y aquí tenemos la afirmación de este autor. Las posturas del yoga envían mensajes al mundo espiritual. Él no se va a referir a que ese mundo espiritual es del infierno o son demonios. Pero como hemos comentado ahora, todos los dioses de los gentiles son demonios. Nosotros sí sabemos como católicos que son demonios. Las posturas del yoga envían mensajes al mundo espiritual atrayendo a los espíritus del hinduismo. Traducción, atrayendo a los demonios que son cultuados en el hinduismo. ¿Ya? Mire qué afirmación interesante la que va a hacer ahora. Pero un practicante del yoga puede protestar y decir, no, yo no hago eso de esa manera, no lo sé. Y yo no creo en eso. Él dice, está bien. Supongamos que un practicante de yoga no hable el idioma del yoga. Puede que no lo entienda, o tal vez lo entienda, pero lo desapruebe. Ya, ese es el caso también de otra gama de católicos. Ya ha escuchado hablar de que es malo el yoga. Pero él dice, no, yo lo hago, pero yo lo desapruebo. ¿Cuál es la respuesta de los que practican esto, los maestros de esto? Pregunta, ¿su falta de comprensión o desaprobación niega el mensaje a esos espíritus? No. En lo que respecta al mundo espiritual, mire cómo es impresionante esto. Es mejor que no entienda el lenguaje del yoga. Ellos mismos recomiendan. Es mejor que no lo entienda para que no se oponga. Mejor que ni entienda. ¿Ya? Está afirmado aquí. Su ignorancia le impide objetar y resistirse. O sea que mientras menos conozca, los espíritus toman más cuenta de la persona. Y si se da cuenta y no quiere practicar con esa finalidad, igual le hace daño, aquí lo va a afirmar. Me permite un paréntesis, Padre Mauricio, relacionado a esto, que se da también con este asunto de los hechizos, brujerías, maleficios. Hay gente que tal vez peca de ingenuidad, como estos que practican, o que saben que es un lenguaje, pero que dicen que lo desaprueban y dicen que yo no lo hago con ese objetivo. Uh-huh. Entonces hay muchas personas, lamentablemente, que dicen, mientras tú no le hagas caso
y no creas que hay maleficios, hechizos, brujerías, no te va a hacer efecto. Mientras tú los ignores, mientras más los ignores, menos efecto te van a hacer Claro. desde que creas en eso. Sí, no, no es tan así. Tiene un matiz, ¿no? O sea, es verdad que hay personas que dicen, padre, yo no creo en estas cosas de la brujería. Tiene un sentido, en el sentido de que yo no creo que eso sea más fuerte que Dios. En el fondo es eso. Pero ahí, en la mayor parte de las veces que uno escucha esos comentarios, ahí me parece que la gente también es un poco ingenua y no se da cuenta que eso sí tiene fuerza. Sí tiene fuerza. Puede hacer daño. ¿Cómo hace daño? Desde que yo descuide el bien de mi alma, estar en gracia, rezar el rosario, comulgar, confesarme. Entonces ahí hay un pequeño matiz, ¿no? O sea, sí se entiende que la gente diga, yo no creo en eso, o sea, no creo que eso sea más fuerte que Dios, es evidente. Pero tampoco podemos minimizarlo porque hoy en día es un peligro muy grande. Ignorando una cosa no es que la voy a evitar. También, exactamente. Entonces continúa este autor. En cuanto a su desaprobación del significado y propósito original del yoga, su desaprobación no importa mientras lo practique. O sea, no importa. El mensaje del yoga permanece intacto y la comunicación o comunión con el mundo espiritual continúa. ¿Cómo es esto? Entonces, ahí él dice, imaginemos que una persona aprenda una palabra en un idioma que para él es extraño. Entonces, él dice, por ejemplo, maldecir. Entonces, yo aprendo, no sé, en idioma, ¿qué le digo? Pues, sánscrito. Una, una lengua muerta, ya casi perdida. Pero yo aprendo de la lengua del sánscrito la palabra maldito, ¿sí? O maldecir. Entonces, para mí no significa nada eso. Pero alguien que lo escucha, sí entiende eso. Alguno que sepa sánscrito, sí entiende. Dice, ya esa palabra él va a hacer caso. Aún más si yo lo llamo. Entonces, dice, las posturas del yoga son eso. Yo no sé qué es. Yo no lo entiendo. Pero lo hago. Entonces, con esa postura de esas asanas, por más que yo ni sepa de qué se trata, yo estoy llamando a ese espíritu, según la religión de los hindúes. ¿Sí? La falta de conocimiento, la falta de enfoque meditativo y la falta de intención devocional protegen al practicante de influencias no deseadas. No. Lo que la mayoría de los practicantes del yoga no se dan cuenta es que la veneración y la adoración involuntarias ocurren. Es decir, la postura que yo hago, involuntariamente estoy adorando a ese espíritu. O sea, estoy adorando al demonio. Por lo tanto, ese lenguaje corporal tiene poder invocador. Así es invocativo. Y ese espíritu sabe que la forma de llamarlo es con esta postura. Y ahí él viene. ¿Ya? Eso es lo que dice este autor. No es teoría mía, es desde aquí. En el nivel más básico de participación en yoga, el nivel más básico, o sea, el que está recién iniciando el yoga en las posturas, que es la práctica desinformada y la ignorancia del significado de las posturas que imitan a estos seres mitológicos, los dioses de la India, la veneración y adoración de los seres mitológicos es involuntaria. Sin embargo, es real, ya que la práctica del yoga constituye un culto ritual en el reino espiritual. Entonces yo estoy rindiendo un culto a estos dioses de la India con las posturas del yoga. Ahí continúa, podemos decir no al hinduismo en nuestras mentes. No, yo soy católico, yo no quiero saber nada de eso. Este autor sabe que es interesante, impresionante más bien dicho, que él insiste en esto, pero es a lo largo del libro, insiste. Por más que no lo quieras, por más que sea involuntario, por más que tú digas yo no quiero eso y haces las asanas famosas, quieras o no, estás rindiendo culto a un espíritu y ese espíritu viene hacia ti, ese demonio, y toma cuenta de ti. Entonces, ahí dice, podemos decir no al hinduismo en nuestras mentes o no soy responsable de eso, a mí no me importa. Pero decimos sí estoy interesado, sí estoy comprometido con mi cuerpo. O sea, mi mente dice no, pero mi cuerpo dice sí.
Lo que hacemos es más importante que lo que pensamos. Hacer yoga constituye un consentimiento informado. El acto de adoptar posturas llamativas expresa la voluntad de recibir todo lo que es del yoga y otorga a los espíritus del yoga autorización para operar en nuestras vidas. Esto lo dice, vuelvo a repetir, esto es impresionante. Claro, es bien complicado porque por más que la persona diga que no lo hace con ese objetivo, o sea, en la realidad está participando, abre las puertas de Ajá, su alma a la entrada de estos espíritus. así es. Y aquí tenemos que asociar esto, el yoga es una práctica común del budismo. Todas estas religiones orientales tienen esta característica, que son panteísticas. En el yoga se adoran distintos dioses, o sea, no hay un solo dios. Porque eso es un Dios impersonal. Impersonal, así es. Panteísmo, hinduismo, todas esas creencias orientales, budismo, todo tiene como unidad en la parte de estas prácticas esa invocación a N espíritus que son dioses igual que yo. Esto no lo vamos a ver ahorita porque aquí vamos a hablar más bien de las asanas, ¿no? El acto de adoptar posturas llamativas expresa la voluntad de recibir todo lo que es del yoga y otorga a los espíritus del yoga autorización para operar en nuestras almas, en nuestras vidas. Un practicante que adopta una postura de la deidad hindú entretiene la figura que representa y potencialmente corteja a cualquier espíritu atraído por ella. Claro. Es una forma de agradar a ese determinado demonio, esa postura, porque yo estoy imitando la postura de él en estos ídolos de la India. Bueno, del hinduismo, perdón. Entonces, bueno, esto yo creo que es suficiente para prevenir a nuestros amigos y no nos dejemos engañar, ¿sí? Ahora usted dirá, bueno, pero ahora ¿cómo hago para relajarme? Porque si no hago yoga no me relajo. El yoga no es la única práctica, hablemos de una gimnasia corporal, para yo relajarme. Lamentablemente, en estas prácticas que se llaman pilates, que es también una especie de gimnasia, se adopta, no digo en todos los lugares, pero en una buena parte, estas posturas de yoga. Entonces yo debo tener cuidado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Una gimnasia normal, una gimnasia de estiramientos. No tengo que ir a hacer yoga. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que va a practicar yoga es una gimnasia. En el fondo es el que busca eso, dice, es una gimnasia corporal que me ayuda mucho. Busque otra gimnasia. Hay un montón de gimnasias que no son yoga y que no tienen esas posturas del yoga. Yo puedo hacer otro tipo de estiramientos. ¿Por qué yo tengo que ver solo el yoga como la única solución para quitarme el estrés, para relajarme, etcétera? Y yo entiendo, es evidente, que la persona necesita una distensión del cuerpo, es verdad. Y la gimnasia ayuda, pero no las posturas del yoga. Elija otro tipo de gimnasia. Haga aeróbicos, antes había lo que se llamaba la gimnasia sueca, que era famosa, muy, muy natural, digamos así, no era nada esotérico. Entonces, no practiquemos esto y hagamos, si queremos relajar el cuerpo, otro tipo de gimnasias. Ahora, Padre Mauricio, ¿qué opina usted con respecto a los católicos que se han vinculado, se han metido de cabeza en este asunto? A la larga, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que ellos crecen espiritualmente? ¿Qué pasa con su fe? Ya el autor mismo aquí lo comenta, ¿no? Por más que lo haga sin darse cuenta y por más que sí sepa y diga yo lo hago apenas por la gimnasia y no por la creencia, la persona queda lamentablemente influenciada por la acción diabólica. Claro, hay un sacerdote de la India, el Padre James, que él comenta que el 80% de los católicos que se metieron a estas prácticas terminan abandonando la fe. Es una pena eso. Los que se meten en estas cuestiones orientales dejan sin darse cuenta. Ya más adelante, metiéndose en estas prácticas, ahí es que ya hay un rechazo de Dios formal. No digo que sea en todos los casos, pero una buena parte sí. Y hay testimonios de personas que lo han hecho, y etcétera, etcétera.
todo lo que es Reiki, prácticas, ¿no?, de cuestiones orientales en que entra lo esotérico, cuidado, ¿no? Hay unas posturas que no son propiamente diabólicas o, digamos, hablemos la parte supersticiosa o esotérica, que es, por ejemplo, como el Tai Chi, ¿sí? Las artes marciales, en general, o prácticamente todas, vienen del Oriente, Japón, de China, Corea, etc. Y esas artes marciales, las prácticas de las artes marciales, también tienen una cierta gimnasia y ciertas posturas. No todas esas artes marciales son diabólicas. Lo que le hace diabólico o supersticioso es cuando empieza a entrar la parte metafísica, en la que tienes que relajarte, pon tu mente en blanco, piensa en la nada, ahí es el problema. Pero las posturas que hacen estas artes marciales, que son cosas de gimnasia prácticamente, pues en principio no son nocivas. Lo nocivo es cuando se mete la práctica supersticiosa, ¿no? Entonces está claro. Claro, porque para algunos el yoga es un medio de relajación y alivio de la tensión, pero hay casos que ni es disciplina espiritual ni es disciplina corporal, sino que es una mezcla de las dos. Y piensan que con eso se puede curar una enfermedad. Claro que hay un dicho que dice mente sana en cuerpo sano, es verdad, ¿no? Es verdad. Mente y cuerpo van unidos, ¿no? Pero bueno, ahí viene esta frontera en que esto de lo físico, de lo corporal, cuando hacemos estas prácticas, fácilmente se desvía. También hay algo interesante en un artículo de un sacerdote que vivió en la India. Más bien dicho, él es de la India, nació en familia pagana, se hizo sacerdote católico. Casualmente el padre James que le... Exactamente. Este artículo es de el portal Religión y Libertad. Él describe todo esto que les digo de una forma impresionante. O sea, es un hombre que nació en la India y se hizo sacerdote y él conoció todo el entorno. Y ratifica lo que dice este autor, que es yoga, que hace yoga y lo practica. Y él dice que todas estas prácticas de yoga y nueva era, todo es lo mismo. Hace que la persona quede tan afectada que el padre James dice que le tocó hacer oraciones de liberación, exorcismos privados, y los espíritus se manifestaban en las personas diciendo, yo me llamo yoga. El demonio que estaba dentro dice, yo me llamo yoga. En otras ocasiones, yo me llamo Reiki. Claro, son los nombres de los demonios. Entonces parecería que el nombre yoga y el nombre Reiki corresponde a un demonio, cada uno. Es sorprendente. Y este padre también comenta, dice que es triste que en los momentos actuales hay mucha gente que ha perdido la confianza en las prácticas religiosas, en la oración, y que simplemente la están suplantando por estos ejercicios. Así es. Me recuerdo el caso que comentaba esta señora que un sacerdote católico eh, junto al río construyó una cabaña y en las mañanas invita a las personas para hacer estos ejercicios, entonces flor de loto y contemplar el río y de esa manera relajarse y la paz. Pero ¿qué es lo que sucede? Que parece una caricatura de la gracia, Así es. de la acción de Dios. Cuando nosotros, un católico, puede visitar una iglesia, estar delante del Santísimo Sacramento, estar en la oración de quietud, ¿por qué necesita hacer ejercicios, colocarse en el piso para entrar en comunicación con nuestro Creador? Así es. Estar delante del Santísimo es la mejor terapia espiritual que existe. Estar en la presencia del Santísimo Sacramento lo más cerca posible es de ese beneficio espiritual que no conseguimos con ningún yoga ni ninguna de estas porquerías. Lamentablemente es así. Estas cosas son satánicas. Ahora, si esos ejercicios a mí me producen relajación y supuestamente con esos yo voy a liberarme de ciertas faltas, estoy negando la confesión, Exactamente. porque yo necesito hacer un examen de conciencia. Pero si esta doctrina me dice
que yo en esas fases voy a unirme a la divinidad, a un Dios impersonal. Ujú. Y nuestro Dios, nuestro Creador, lo conocemos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nuestro Señor se encarnó, vino a esta tierra Ujú. y fundó una iglesia. Dejó Claro. la iglesia para asistirnos. Entonces, si la persona por su propia cuenta considera que va a llegar a ese nivel de unirse a la divinidad y que Él es también la divinidad, El demonio, para no quedar tan descubierto, él sí ayuda un poquito. Hice el yoga y ahora estoy súper tranquilo y no sé qué, no sé cuánto. Padre, usted no se imagina, se me fue el dolor que tenía en la espalda hace muchos años que ni que el Exacto. médico había conseguido Exactamente. quitármelo. Exactamente. Pero pasa un tiempo y la persona empeora. Eso siempre es así. El demonio nunca da lo que él promete. Entonces, ¿por qué los católicos no acudimos a la fuente espiritual que tenemos, nuestro Señor Jesucristo y la iglesia durante 2000 años? Como usted decía, tenemos estar delante del Santísimo, una práctica espiritual que me trae mucha paz. Si yo quiero paz, pues voy delante del Santísimo. Rezar el Santo Rosario diario. Los retiros espirituales que antiguamente se hacían bajo las reglas de San Ignacio de Loyola, ¿no? Que eran las prácticas, digamos, bien duras, podría decir así, pero cuán eficaces, que muchas personas se convirtieron, entre ellos San Francisco Javier, discípulo de San Ignacio. ¿Y por qué reemplazar lo que los santos nos enseñaron, santos que son voz del Espíritu Santo? Hablemos de San Ignacio de Loyola, desde un San Alfonso María de Ligorio, etcétera. ¿Y por qué ahora tenemos que nosotros nutrirnos de una fuente que primero que es venenosa, pero por la novedad? Siempre la novedad atrae, ¿no? Dentro de lo clásico y antiguo nuestro, siempre hay novedades. Siempre habrá novedades. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo entró esto en Occidente? Porque bueno, en Oriente se entiende ya, hay un paganismo desenfrenado de muchos siglos, pero ¿cómo es que aquí en Occidente penetró esto? No digamos que sean los únicos, pero los principales impulsores de las prácticas del yoga y de todas estas creencias orientales nacieron con los Beatles. Los Beatles, estos 4 jóvenes que aparecieron en Liverpool, Muy formales, terno y corbata, un peinado que llamaba la atención. claro, que eran así como jóvenes, pues muy buenos, de buen corazón, ¿no? Que empezaron a tocar pues su música que contagió a partir de Inglaterra a todo el mundo occidental, por lo menos. Pues ellos, en determinado momento de sus vidas, empezaron ya a tocar temas religiosos, directamente. Porque, mire, ningún ateo, nadie puede quedarse sin algo trascendente. El ateo 100% es difícil encontrar, porque quedarse sin creer en algo que está fuera de este mundo es una aniquilación del ser. No puede haber una persona que no cree en nada. En algo debe creer. Entonces, como ya Inglaterra fue durante 4 siglos castigada por el protestantismo, Enrique VIII, que a su vez, junto con Lutero, pues devastaron, y otros más, devastaron la fe católica, destruyeron la unidad cristiana que había en Europa, pues hablamos de una Inglaterra, de una Gran Bretaña, tal vez con excepción de Irlanda, que nacieron varias generaciones, muchas generaciones, sin sacramentos completos, sin, digamos, la confesión, sin la Eucaristía real como debe ser, bueno, ahí hay variantes del protestantismo, pero el anglicanismo es era hasta hace poco un poco más parecido al catolicismo, pero con deficiencias, con vacíos, con lagunas, ¿sí? Entonces hablamos de muchas generaciones que no tuvieron toda la defensa que tiene la iglesia con los sacramentos, con la liturgia, con la creencia firme del catolicismo, que tiene el catolicismo. Y bueno, ahí nacieron generaciones
mucho más liberales, menos prevenidas. Y estos jóvenes, pues para llenar su vacío, los Beatles, ese vacío espiritual que sentían, enseguida conocieron personas que venían de la India y les atrajo este tema del yoga. Incluso ellos fueron a la India a hacer ejercicios, ¿sí? Prácticas, y lo sorprendente es cuando ellos volvieron, en cierto momento cambió ese esquema de formalidad que ellos tenían en sus Ajá. presentaciones. De repente el cabello largo, Ujú. las músicas, letras de sus Ajá. canciones. Y junto con esta práctica espiritual también venía el vicio sobresaliente, sobre todo los vicios de las sustancias nocivas para el organismo. Entonces, tomando sustancias, haciendo propaganda de estas sustancias pésimas. Dedicando una música a esta sustancia, ¿no? La famosa música que ellos, y Así es. claro, que aparentemente submarino amarillo. El hielo submarino, claro, había sido compuesta para promover e incentivar el consumo de una cápsula de droga amarilla, que en la jerga rockera le llamaban Yellow Submarine, ¿no? Entonces, y esa música, pues, hasta en jardines de infantes la cantan hoy en día, se escucha por aquí y allá, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la historia de estos personajes de Liverpool, los Beatles, ellos viajaron a la India, por ahí por inicios del 70, para hacer un curso de meditación trascendental durante 3 meses. Y como ellos tenían mucho arrastre mundial, atrajeron también grandes figuras de la música de Estados Unidos y otros países, entre ellos Mia Farrow, que era en su época pues una mujer muy conocida en el ambiente artístico. Teníamos un grupo también que se llamaba los Beach Boys, ¿no? También un conjunto, y otros más. Fueron a la India 3 meses para recibir las malas influencias, las malas enseñanzas del Maharishi Mahesh Yogi, que era el famoso gurú de la India, que fue uno de los grandes culpables de que el yoga y todo este hinduismo, budismo entrara en Europa. Entonces ellos pasaron 3 meses y cuando volvieron de la India hacia Inglaterra, colocaron el proyecto para fundar la primera universidad de meditación trascendental en Londres. Entonces, en esa misma época entraba el hipismo, entraba el yoga, entraba el consumo de sustancias, entraba todo el desenfreno inmoral en materia de sexualidad en los jóvenes. O sea, todo era una avalancha que iba derrumbando Occidente. De ahí viene todo esto, a partir de esa explosión, ¿no? Una especie de Big Bang negro, ¿no? Que hasta ahora sentimos sus consecuencias. Y bueno, queremos recordarles a nuestros amigos, ¿no? Justamente eso, que no debemos contaminarnos con prácticas ajenas a la fe católica. Ahora, maliciosamente, Padre Mauricio, ellos citan trechos de la Sagrada Escritura para justificar esa doctrina. Uh-huh. Por ejemplo, cuando ellos dicen que, no, pero se afirma que ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí, como dice San Pablo. Uh-huh. Entonces, esa unión con la divinidad que ellos distorsionan realmente el sentido. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, Él dice que todos seamos uno. Que todos seamos uno. O sea, debe haber una unidad entre todos los bautizados, entre todos los que creemos en Dios. Y hablemos Dios verdadero, porque eso de que yo creo en Dios, no seamos ingenuos. ¿Cuál es el Dios en que usted cree? Ahora hay que preguntar eso. A ver, ¿cuál es? ¿Es el de la India? ¿Es no sé, figura que aparece hoy en día idolátrica por ahí? A ver, ¿cuál es el Dios? Por ejemplo, me acuerdo una entrevista que le hicieron a los de AC/DC, de este conjunto australiano, en la década del 80, el 90. Pues ellos hicieron una entrevista, si no estoy mal, fue allá en Australia mismo. Cientos de periodistas, ¿no? Porque claro, era una celebridad de AC/DC. Y ahí le preguntó un periodista
al principal vocalista, le dijo, ¿usted cree en Dios? Y claro, una pregunta, digamos, que se fue por la tangente, no tenía nada que ver con todas las preguntas hechas por los periodistas. Y ahí este hombre dijo, sí, yo creo en Dios. Y mi Dios es el demonio. Ah. Claro, hasta que dice que sí cree en Dios. Ay, qué lindo, cree en Dios. Y mi Dios es el demonio. Ah. Entonces, hoy en día, a ver, yo creo en Jesús, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál es el Jesús que usted cree? Hay que preguntar, ¿no? No, yo creo en Jesús. A ver, dígame, ¿cuál es el Jesús de usted? ¿Es Dios y hombre verdadero? No, no. El mío es el libertador de Galilea, el Che Guevara del Galilea. No, entonces ese no es mi Dios. Ese Jesús de usted es otro, no es el mío. Hay que tener desconfianza. Bueno, pero Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice esa frase, claro, no nos invita a que cada uno se despersonalice exactamente. de ninguna manera. Por ejemplo, el doctor Plinio Correa de Oliveira en una ocasión le preguntaban sobre el canto gregoriano. Y le decían, doctor Plinio, ¿no le parece que es un canto medio socializante, así que unísono, todas las voces unísonas? Y dijo, no, hay pluralidad de voces. Así es. Una sola melodía, Ajá. unísono, pero con la pluralidad. Y lo que dice Santo Tomás de Aquino, la unidad en la diversidad. Unidad en diversidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas religiones panteístas, yoga, budismo, todas estas prácticas? Lo que quieren hacer es aniquilar al ser y que todos somos dioses. Todos somos partículas. Y tenemos que volver a ese pan, a esa especie de Dios que está en el universo así, del cual yo hago parte. Entonces, que todos sean uno. Estas prácticas que las podemos llamar gnósticas. Esto es gnosticismo, gnosis. Hace parte del gnosticismo. Una cosa es ser uno con Dios sin despersonalizarme. Otra es buscar esa unidad de un Dios aniquilándome. Ya le digo, es difícil estos términos, pero esta actitud niega a la Santísima Trinidad. Niega que hay un Dios y que yo soy criatura. El yoga, el panteísmo, el hinduismo, el budismo, ¿qué dicen? No existe esa Trinidad. Tú eres Dios, yo también. Y eso es una negación de Dios, pero brutal. Es una ofensa a Dios tremenda, ¿no? Así que esto les queremos recomendar siempre a nuestros buenos amigos, pues el cuidado que debemos tener con estas prácticas, debemos huir de ellas, no dejarnos engañar. Y me da pena de las personas que no se dan cuenta, practican esto y no saben por qué tienen tantos malestares. Estaba viendo ahí un programa de una señora en España que durante largos años practicó estas cosas y se metió en todo. En el Kundalini, tiene unos términos así todos, en el yoga no sé cuánto, en el yoga Zen. En todas las versiones, así 2.0, 2.5 y todo. Todo lo que existe de variedades. Y esta señora contaba que le iba bien. Hasta llegó a ser maestra de muchas de estas disciplinas, ¿no? Orientales. Y el esposo veía que había una cierta cosa extraña en esta situación. No se oponía, pero había choques que no se explicaba por qué era. Y esta mujer dice que se metió tanto en esto que se convenció de que la realidad no existe. Ese es el panteísmo, el budismo. Entonces, si yo lo veo a usted, si usted me ve a mí, si usted está viendo esta cámara, la pantalla, yo veo esta cámara, lo que sea. Es una imagen irreal. Es un sueño. Y ella dice, yo me metí tanto en esto que un día salí de mi casa y dice, yo vi como algo más diferente de lo que ya estaba viendo. Y dije, no, yo ya soy energía. O sea, hago parte de algo inmenso y yo no soy nadie. O sea, Aniquilarse. se aniquiló. Sí.
Y ahí se dio cuenta que empezó a tener problemas de estómago, la típica, porque ahí la acción diabólica, ustedes ya saben, se manifiesta, hemos conversado algunas veces. Cuando empieza la acción diabólica molesta el estómago y la cabeza sin explicación médica, ¿no? La señora empezó a sentir eso. La familia a punto de destruirse, ya se iba a separar de su esposo o a divorciar. Los hijos hecho pedazos, porque a la señora lo único que le interesaba era estas prácticas. Y ella misma no se daba cuenta qué le estaba pasando, qué le estaba sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que le decían las amigas? No, lo que pasa es que ahora tienes que seguir al siguiente nivel y ahí te vas a curar. Entonces, iba de peor en peor, peorando. Y ella se convencía, sí, me falta hacer el yoga no sé cuánto, que es como usted dice, el 2.6, el Todas las 3.0. versiones. Exacto. Entonces, la última versión es, y ahí dice que en ese momento, ya cuando estaba así, ya pensando en desaparecerse, le llega un mensaje al celular de, creo que era la mamá o un pariente, invitándole a un retiro católico. Ella vio retiro católico. ¿Cómo es? Entonces, como ella ya había probado todas las prácticas espirituales, dijo, bueno, de repente con esta también me ayuda, pero era algo. Y bueno, iba al retiro con mucha dificultad, comenta que no fue fácil. Y ahí en el retiro se da cuenta que, como dice San Agustín, ¿no? Oh Señor Dios mío, dice, yo estaba tan lejos de ti teniéndote tan dentro de mí, ¿no? Yo no me daba cuenta que yo estaba en mí y yo estaba fuera de mí. O sea, como diciendo, siempre te tuve cerca, siempre estabas a mi mano, pero yo me alejaba. Más o menos esa es la idea. No sé, no son las palabras textuales de San Agustín, pero la idea era esa. O sea, yo te buscaba en donde no era, siendo que estabas más cerca de lo que yo imaginaba. Tarde, Claro. Señor, te conocí. Tarde, Señor, te conocí. Entonces esta mujer ahí se dio cuenta que siempre nació en la fe que le trae la paz, que le trae la armonía, que le trae la concordia. Lo que no significa que no haya problemas, ¿eh? Porque lamentablemente hablemos de un aspecto de por qué la gente se refugia en esto, es porque quiere huir de los problemas. No digo que sean todos, pero hay gente que dice, mire, yo tengo tantos problemas que me voy al yoga porque ahí yo me olvido de todo. Peor, no hagamos eso. Y por eso esas palabras maravillosas de nuestro Señor en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ujú. Y no caer en esos engaños, no que ya esas prácticas, que la oración, que confesión, que sacramentos son cosas obsoletas, no. Ujú. Nuestro Señor Jesucristo dejó a su iglesia más de 2000 años y ahí tenemos el camino, ahí Ajá. tenemos la solución. La espiritualidad de San Benito, cuánto bien lo ha hecho. La de San Ignacio de Loyola mismo, que lamentablemente ya casi no hay lugares en los ambientes católicos que se hagan los retiros de San Ignacio como Dios manda. Y la prueba de eso, Padre Mauricio, los testimonios, los comentarios que ustedes nos hacen llegar, conversiones impresionantes, testimonios de las misas de consagración, Ujú. cosas realmente impresionantes. Claro, ¿Qué es lo que está produciendo eso? Es la gracia. es una gracia. No fue una terapia o fueron unos ejercicios, Ujú. no, es la gracia de Dios. Solo que Dios está a la espera de que nosotros abramos el corazón. Claro. Entonces, solo como para darle una síntesis de lo expuesto, pues no nos dejemos engañar del yoga. No es la solución para tener paz. Las cosas empeoran, sobre todo en materia espiritual. Nos vamos alejando más del Dios uno, trino y verdadero, de nuestra fe católica, en la cual tuvimos la dicha, la gracia de nacer. Y corporalmente, físicamente, vamos también empeorando. Todo tipo de problemas, porque el demonio perjudica la salud enseguida. Con unos, pues, no es tan enseguida para engañarlos y después sí les cobra. Pero sea temprano o tarde, la persona queda afectada, está en la salud. Puede llegar a la desesperación porque no sabe qué es lo que le está pasando. Entonces ya vemos ahora, tenemos como un origen el yoga y este tipo de prácticas orientales que no son nada recomendables. Después,
recurrir a la fe católica. Aquí este padre James, que citamos hace poco, tiene esta frase que dice: es triste que hoy en día muchos católicos estén perdiendo la confianza en las grandes prácticas espirituales y místicas para la oración y la disciplina que recibieron de grandes santos como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, Santa Teresa de Ávila, etc. Y ahora sigan a espiritualidades y místicas orientales que provienen del hinduismo y del budismo. A este respecto, un cristiano sincero debería informarse sobre la compatibilidad del yoga con la espiritualidad cristiana, y ahora le estamos exponiendo que no hay compatibilidad, y sobre la conveniencia de incorporar sus técnicas en la oración y la meditación cristianas. No existe el yoga cristiano, eso no hay, ya hemos visto. No que yo voy a poner el crucifijo aquí, no sé qué, y va a ser el apóstol del yoga, eso no es. Usted igual está invocando al demonio. Sean tus palabras sí, sí o no, no. Pero término medio, imposible. ¿Tenemos que hacer una relajación del cuerpo? Sí, pero no hagamos yoga, hagamos otras prácticas de gimnasia, no esas. ¿Quiere esa relajación? Va a conseguir en otra gimnasia que no tiene nada que ver de ritual, de culto, con una gimnasia normal. No. Entonces, bueno, vamos a pedir a la Santísima Virgen que nuestros amigos y todos los que escuchen este video pues puedan quitarse la venda de los ojos algunos, otros reafirmen la convicción de que esto es malo y que otros no caigan en esto. Que mientras más se va haciendo propaganda del yoga, más gente queda endemoniada. Así que pedimos la oración final, Padre Mauricio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. Vamos a despedirnos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Una invitación a nuestros amigos para que compartan este programa con sus conocidos y cuenten siempre con nuestras oraciones. Muy bien. Salve María. Salve María, queridos amigos. Salve María, hermano Marcelo.